bienvenidos a un episodio más de esto que es Charlas con Impulso. Ya estamos, gracias a todos ustedes en esta tercera temporada. Y pues como ya saben, cada viernes seguimos trayéndoles a diferentes personalidades del mundo de los negocios, del emprendimiento, de los proyectos, personas que han hecho cosas interesantes y que les está yendo bien, pues gracias a todo ese camino que han recorrido y que hoy nos vienen a contar un poquito precisamente de todo esto que le han batallado para que tener el éxito que hoy están teniendo y que nosotros nos animemos a también a crear nuestra propia historia y por qué no algún día estén aquí platicando con nosotros. Y pues bueno, hoy no es la excepción, me encuentro platicando con Julio Valencia, perdón. ¿Cómo estás, Julio? Bienvenido. Bien, gracias, buenos días. Excelente, buenos días. Pues gracias por aceptarnos la invitación, esperemos que disfrutes tanto esta charla como nosotros. Gracias, cómo no, con todo gusto. Perfecto. Claro, pues nada más sí. recordarle a la gente que nos puede seguir a través de todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como Enfoque Coyotl. Estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok. Ahí estamos compartiéndoles todo este contenido. Y pues la petición que siempre les hacemos, que nos ayuden a darle un like, a compartir para que llegue cada vez a más personas. Y pues cada vez más personas puedan encontrar esa libertad logrando sus sueños. Pues bueno, Julio, ¿estás listo? Vamos a empezar a platicar. Adelante. Perfecto. Pues mira, como comenzamos este programa, me gustaría que nos platicaras cómo iniciaste, cómo fueron tus años de juventud, en donde empezaste a meterte a este mundo de los negocios, que nos cuentes a qué te dedicas hoy en día y pues cómo fueron los inicios de eso. Muy bien, gracias. Híjole, pues es una historia ya de algunos bastantes años. Pues mire, todo empezó con precisamente un sueño. Y quiero citar precisamente un texto que apenas leí ayer o antier de la diputada federal Paulina Aguado, que dice que el futuro es de quien lo sueña, pero también el que los construye. Claro. Y por cierto, le mando un saludo a la... Mandamos un saludo. Así es. Entonces, bueno, esto comentaba yo que empieza precisamente por un sueño. Pero empezó desde muy chico porque mi papá fue la primera generación de mi ascendencia que puso un negocio. Él trabajaba, se dedicaba a los camiones. Yo ahí conocí del medio automotriz que en un momento voy a platicar. Pero él fue quien empezó un negocio por su cuenta. No había habido en su ascendencia alguna persona que tuviera negocio. Entonces, tu papá fue el precursor Fue el precursor, exactamente. Ok. Entonces, de ahí empezó una idea, pues estoy hablando de yo muy chico, yo a los 7, 8 años empezaba ya a mover los pedales de un vehículo, de un camión, y a los 11 ya estaba yo ahí medio moviéndolo tantito, ¿no? Pero pasaron muchos años, yo me independicé hasta los 40, estuve trabajando, fui empleado estuve en bancos, estuve en la iniciativa privada, en la industria. También tuve mucho tiempo ahí, hubo muchas muy padres experiencias y tenía yo muy claro que había que prepararse primero, ese era un punto importante. Porque no nada más es tener una cuestión de capital o reunirlo. De hecho, nosotros, mi hermano y yo empezamos con un capital muy pequeñito, muy pequeñito. Entonces yo intuía más bien que había que prepararse. Entonces yo tomé mi trabajo, o los trabajos que tuve, los tomé como tiempos de preparación. Y fueron años, porque yo trabajo desde los 9 años de edad. Yo estaba en sexto, sí, así es, estaba en tercero de primaria. Y fue cuando empecé yo a trabajar. ¿Eres sanjuanense? ¿Naciste aquí en San Juan? No, nací en la Ciudad de México. Tenemos mi familia y yo tenemos en San Juan ya 19 años. Ya un ratote. Así es. Ya una tierra que nos ha recibido muy bien y la cual amamos mucho. Ya mis hijas aquí crecieron, se casaron, ya tengo nieto y todo el asunto, ¿no? Entonces ya sanjuanense por elección, digo yo. Por supuesto, ¿no? por elección. Muy bien. Entonces, pues sí, te digo, fue un caminar largo. Tuve muy grandes y padres experiencias laborales. Hasta precisamente una empresa que está aquí en San Juan, una fusión, y extendieron mi cobertura del área que yo tenía a mi cargo, también incluyendo la planta de San Juan del Río, y aquí estuvimos algunos años también, hasta que finalmente llegó el momento y dijimos, este es el momento, empezamos el proyecto, avisé a la empresa con anticipación que iba a empezar un proyecto personal. Entonces, pues bueno, aquí lo que sucedió es que
Ya nos preparamos precisamente para el arranque. La empresa llegó un momento en que ya había decidido o tomado acciones para cómo, porque lo que pasa es que yo fusioné lo de 5 gerencias en una sola. Ok. Entonces la empresa tuvo que tomarse un tiempo para poder plantear la nueva estrategia para cómo atender las gerencias que yo iba a dejar. Claro. Se tardaron nada más 6 meses. Pero bueno, muy bien, gracias a Dios, una empresa que la sigo llevando en el corazón. Sí, quiero al final mucho de la cuentas empresa. fue tu aprendizaje, como tú lo decías, ¿no? Así es. Ok, Y bueno, pues ya empezamos entonces el proyecto, ¿no? muy bien. Pues empezamos con un capital más o menos pequeño, producto también de ese proyecto de liquidación que ya habíamos planteado con la empresa. En 3 meses se me terminó. Se terminó. Entonces, aquí el punto un poco donde quiero retomar el tema del sueño y de la construcción, justamente es que la vida, en la vida yo he visto que hay muchas personas que quieren hacer un emprendimiento y quieren un negocio de microondas, que metes la bolsita y la sacas y ya están hechas las palomitas, Claro. y así no funciona el tema. Claro. La realidad es que se requiere muchísima perseverancia, se requiere tener un estómago para aguantar una serie de cosas que duran, son diferentes etapas. Sí. Ese es un punto. Y entonces en el inicio, por ejemplo, una de las problemáticas es el poder resistir cuando no hay dinero, y eso es durante mucho tiempo. Digo, en nuestro caso pasó, hay muchos temas, algunos puntos que ahorita voy a mencionar, pero hay muchas vivencias que tuvimos, como por ejemplo, en donde por semanas, meses y quizá incluso años, tal vez no años, pero sí muchos meses, el término de una semana terminábamos con 20 pesos, de toda una semana de trabajo. Y 20 pesos para mi hermano y 20 pesos para mí, y con eso hacíamos nuestro fin de semana, ¿no? Exacto. Pero también tuvimos situaciones que nosotros veíamos e identificábamos como aguanta, ¿no? Yo creo mucho en Dios, y bueno, hay cosas que no me puedo explicar. Como por ejemplo, una noche lluviosa, empezamos un proyecto, el proyecto del servicios del sector automotriz. Empezamos con una parte de mecánica básica, otras cuestiones que eran de estética, de limpieza de interiores y cosas así. Pero sucedieron cosas muy extrañas, ¿no? Como una noche lluviosa, pero con lluvia De esa fuerte, buena. de la buena que surgen en ciertas ocasiones en San Juan del Río. De esa que inunda. Que inunda, exactamente. Pero, ¿cómo te explicas que en una noche así lluviosa entre un vehículo todo empapado y te pida que le laves el vehículo? Y dices, pero está lloviendo, ¿no? No, sí, pero quiero que lo laven. Bueno, pues estamos ahí. En ese entonces, pues nada más éramos mi hermano y yo, no había trabajadores, nada más éramos nosotros. Pues a lavar el carro, ponte a lavarlo, ¿no? Y termina, lo expire, todo lo que tenemos que hacer. Lo entregamos y decíamos, bueno, pues se va a esperar aquí a que pase la lluvia, ¿no? Terminamos, nos pagaban y se iban. En ese entonces, estoy hablando de 2000, que fue 2007, 2008, más o menos. En ese entonces nosotros cobrábamos 40 pesos por una lavada de carrocería. Éramos los más caritos de San Juan del Río. Nos pagaban los 40 pesos y de ahí salen los 20 pesos que te estoy mencionando. 20 para mi hermano, 20 para mí. De ahí salían. Y se iba la persona, se subía a su carro y se iba, y seguía lloviendo. Y lloviendo otra vez. Y dices, ¿qué onda? Claro. O sea, y digo, fueron 2, 3 ocasiones que pasó, la tercera ya no nos cayó tan de sorpresa. Y era más común. Y no era el mismo vehículo, eran diferentes personas y diferentes vehículos. Órale. Entonces, pues eso nos motivaba, ¿no? Porque decíamos, no estamos solos. Claro, si en una Nos noche, están observando. como dices, si en una noche de lluvia donde pues, es de los menos servicios Así es. buscados, les llegaba, decías, por algo, ¿no? Es que, sí, pues es que no había razón, o sea, Claro. si se está mojando el carro, pues ¿para qué lo lavas, no? Exactamente, O sea, no había sí. sentido, no tenía sentido. Sí. Sin embargo, pues bueno, gracias a Dios que eso sucedió, ¿no? Porque nos motivaba
y pues estar ahí, persistentes, ¿no? Claro. Insisto mucho, porque lo he visto mucho en emprendedores que están buscando la solución la estrategia milagrosa para hacerse millonario de un día para otro. No lo conozco, si alguien lo conoce, me diga, escribe y cambio de proyecto, ¿no? Pero eso para mí no existe, o sea, existe una visión, existe el emprendimiento y existe el trabajar sobre el mismo hasta que la cosa funcione, ¿no? Claro. Y fíjate, algo muy importante que mencionas, aquí hemos tenido a personas de diferentes edades, ¿no? Justamente ayer entrevistábamos a unos chicos muy jóvenes, que también traen un proyecto bastante interesante. Hemos entrevistado a diferentes personas, como te digo, de diferentes edades, que la mayoría empiezan desde jóvenes, ¿no? Y a lo mejor hay alguien que nos dice, no, sí, yo desde pequeño sabía qué quería hacer y empecé a estudiar y me preparé y hice esto y hoy lo estoy logrando. Y está bien. Pero mucha gente que nos ve o gente con la que hemos platicado, nos comentan algo, ¿no? Dicen, pues es que yo ya para qué, ¿no? Ya trabajé tantos años en la industria, pues ya mejor me quedo ahí. Y tú nos dices, a ver, yo a los 40 años empecé este proyecto, ¿no? Trabajé en la industria también, lo tomé como preparación, como una capacitación, por así decirlo, de cómo entonces yo poder liderar mi propio negocio. Y el mensaje, pues creo que está claro, ¿no? Que no hay edad para poder iniciar un proyecto, para poder cumplir tu sueño, ¿no? Por más que tú digas, es que yo siempre me he dedicado a esto, pero no me gusta, o quiero hacer, o siempre quise hacer esto, ¿no? Lo escuchamos mucho con las personas mayores, que nos dicen, es que yo siempre quise hacer. Sí. ¿Y por qué no lo haces, no? O sea, sigues vivo, sigues con tus facultades, sigues con tus extremidades, tienes la capacidad, pues ¿qué te limita a hacerlo? ¿No? Sí, yo creo que hay muchas limitantes, pero la mayor parte nos las ponemos en la cabeza. Exactamente. O sea, queremos emprender, pero cómo concebimos, cómo iniciar y cómo mantenernos y cuáles son las etapas, ¿no? Y yo creo que generalmente se asocia a hacer lo que yo quiero cuando yo quiero hacerlo, ¿no? Levantarme cuando me quiero levantar, y ganar mucho dinero, y eso no existe, repito, si alguien conoce la fórmula, pues me avisa, ¿no? Diga, exactamente. Pues sí, pero no existe, o sea, hay que trabajar, ese es el punto, y de hecho trabajamos más que cuando somos trabajadores empleados, ¿no? Sí. Justo, fíjate, tenemos un podcast semanal también con Paco, y Paco siempre menciona, ¿no? ¿Estás dispuesto a dejar un trabajo de 7 horas al día o de 8 horas al día por uno de 24/7? Es 24/7, totalmente, es 24/7, Sí, no hay más que eso. Exactamente. Y esta es la intención de estas pláticas, como te lo decía antes de que iniciáramos, de que la gente entienda que es complicado crear un negocio, es muy complejo mantenerlo mucho más por todas las cuestiones que conlleva, pero a final de cuentas creo que las satisfacciones que vas teniendo hacen que valga la pena, ¿no? Y en el caso que tú nos mencionabas, el hecho de estar en una noche con lluvia y que te llegaran clientes y decir, híjole, por algo está pasando esto, ¿no? Creo que eso hace que todo ese sacrificio y que todo ese esfuerzo y que todo ese trabajo, pues valga la pena, ¿no? Así es. Sí, yo creo que cuando tenemos la mirada puesta en cosas menos terrenales es un poco más fácil, ¿no? Claro. ¿A qué me refiero con no terrenales? Bueno, primero, la confianza en mi caso, de confiar en el Señor, de confiar en Dios, saber que hay una provisión, saber que hay una promesa de Él para nuestra vida y esperar el tiempo para que florezca, ¿no? Para nosotros fue de años, te estoy hablando de años que pasamos por diferentes etapas. El primer trabajador que pudimos tener nos daba miedo. El miedo es una constante, pero el miedo manejado de manera que más bien cuando permitimos que nos congele, pues es terrible, o sea, te paraliza y te truena, ¿no? Sí. Pero cuando lo aprovechamos precisamente para la acción, es algo totalmente distinto, ¿no? Entonces, el hecho de tener la duda de ¿y qué va a pasar si le voy a poder pagar? Así es. Porque es un tema no nada más es el hecho de sacar el dinero, de tenerlo y de poderlo pagar, es un tema de compromiso. Sí. Entonces la pregunta era, ¿lo vamos a poder hacer? Y bueno, pues en el nombre de Dios, ahí vamos adelante, ¿no? Y hemos tenido pues diferentes etapas, repito, son etapas. ¿Y por qué yo me refiero mucho al tema etapa? Porque cuando ya logras pasar esa etapa,
Pues la realidad es que nada más fue preparación para la siguiente. Para la que sigue, exactamente. Y la que sigue, y la que sigue, y la que Así sigue, es. y así son una tras otra. Y conforme va creciendo el negocio, las etapas también se vuelven más complejas. Más complejas, por ¿No? supuesto. O sea, justo ayer veía una entrevista donde hablan con una persona, se dedicaba al narcotráfico, ¿no? Pero él habla de esto, o sea, dice, al final de cuentas es un negocio también, dice, y la gente que tiene negocios no es que tenga el dinero a la mano, o sea, no es que digas, oye, tengo $1 millón aquí en la bolsa, no, o sea, todo el dinero está invertido y también llegas a fin de mes con la preocupación de que si vas a poder pagar la quincena y de que si vas a poder pagar esto y de que si vas a poder pagar el otro, porque sí, a lo mejor tienes muchos activos, pero pues como tienes activos también adquieres deuda, ¿no? Así es. Es comprar herramienta, comprar equipo de trabajo, comprar insumos, o sea, todo lo que se mueve en esa parte y como tú dices, pasas una etapa, pero no es que digas, ya estuvo, ¿no? Ya de aquí en adelante nada más a cobrar, sino es seguir a la otra etapa y como te digo, va creciendo el negocio y son más fuertes las etapas. Así es. ¿No? Así es. Pues otra de ellas, por ejemplo, es entender que lo que cobras no es tuyo. Eso, ¿no? sí. O sea, ponerse un salario, y finalmente nuestro salario es el más bajo de la plantilla. A la fecha sigue siendo el mismo. Bueno, me refiero sigue siendo la misma ecuación. Sí. Siempre la nuestra, me refiero a mi hermano y a mí, es la nómina más baja de todo el taller. Sí. Y con eso hacemos nuestra vida, con eso pagamos la luz, el agua, el teléfono, con eso pagamos las cosas de nuestra casa, los alimentos, etcétera. Claro. Entonces ese es otro de los temas que es muy importante en el emprendedurismo, que es precisamente el ser muy puntual en lo que puedes y en lo que no puedes hacer, ¿no? Pero basado en un conocimiento. Sí. Es decir, ¿cuál es realmente tu utilidad y cuánto ocupas? Digo, un negocio constantemente te está demandando inversión. Totalmente, siempre. Sí. Entonces, si tu utilidad fue de 30 pesos, digo, estoy hablando de nada más una cifra, eso no significa que te lo puedes gastar, ¿no? Posiblemente te puedes gastar 5. Tienes o hasta menos. Reservarlo y una parte a lo mejor es para inversión o para colchones, ¿no? Sí. En fin, hay un sinfín de temas aquí. Insisto en una cosa, quien quiera emprender un negocio, no conozco uno que se pueda hacer millonario de un tiempo, en un tiempo, ni siquiera en algunos años, ¿no? Yo estoy hablando incluso de un tema de etapas y de generaciones. Sí. En el negocio que hoy tenemos, pues tenemos ya cierto movimiento, sin embargo, no es a donde queremos estar. Y donde queremos estar, hablo por mí, porque mi hermano es más chico que yo no sé si lo voy a ver. No tengo idea, porque son objetivos que se plantean y que vamos modificando en el tiempo, ¿no? Y que son proyectos a largo plazo, en donde dices, bueno, pues quién sabe si voy a llegar a ver esa etapa, ¿no? Claro. Pero vas caminando y vas trabajando precisamente en metas más cortas. Y en la evolución del negocio. Así es, en la evolución. Y fíjate, eso es algo muy interesante porque lo hemos platicado aquí, tenemos varios episodios del podcast que hablamos de eso, de que a veces no establecemos bien esos objetivos y de ahí vienen muchas cuestiones, frustraciones, el querer que no avanzas, el no medir ese avance que vas teniendo, pues hace, y las estadísticas no mienten, o sea, hace que más del 70% de los negocios que se crean no duren ni 2 años, ¿no? Sí. Precisamente por eso. Y otra parte muy importante que lo mencionas, la educación financiera, ¿no? El hecho de ponerte a entender, y no necesitas meterte a estudiar contabilidad ni hacerte un financiero experto, sino simplemente entender cómo funcionan los números dentro de tu negocio, ¿no? El hecho de que tú le decías, si tu utilidad es de 30 pesos, pues no quiere decir que ya tienes 30 pesos para irte de fiesta y para gastar, sino que tienes que ver qué te pide el negocio para también tener ese crecimiento. Así es. ¿No? Sí, son diferentes requerimientos. Yo creo que el tema financiero es un tema que podemos adquirir y podemos adquirirlo, podemos aprenderlo y podemos practicarlo. Pero hay un elemento para mí que es crucial, que puede permitir que tu negocio permanezca o no. Si no tenemos bien definido y no estoy hablando de la famosa visión, misión y valores que son muy necesarios, sumamente importantes. Sí.
Sin embargo, antes que eso estoy hablando yo de la visión del proyecto. Si este no tiene, todos los negocios tienen de alguna u otra forma dos características. Uno, tiene una parte financiera de objetivos, ¿no? Claro. Pero la otra es la del servicio. Si no está bien fundamentado la visión de servicio de la organización, entonces lo conviertes en algo tan metalizado que lo vas a transmitir de todas maneras tanto al público en general, a tus clientes. Para nosotros lo más importante no es la facturación, lo más importante es el servicio. Claro. Y el buen servicio entonces te genera una facturación. Exactamente. Entonces es primero una cosa y después la otra, ¿no? Así es. El sentido de servicio, yo me encuentro con diferentes negocios, muchos que son incluso de mi sector, en donde el objetivo principal es cómo se factura. Así es. Y qué se factura, ¿no? Y si pueden facturar algo que no hicieron, para ellos mejor. En mi negocio, por ejemplo, a todo el personal, incluso tenemos una serie de políticas diversas, pero uno de los elementos importantes para nosotros es precisamente que los mecánicos no inventen errores a las unidades. No tengo necesidad de hacerlos. Claro. Los vehículos tienen tan miles de partes que un tornillito aparentemente es algo sin tanto chiste, pero puede tener una trascendencia que si no está bien apretado te causa un desperfecto importante. Claro. ¿No? Entonces, cuando tenemos el sentido del servicio nos preocupamos más porque quede perfectamente bien colocado ese tornillito. Exacto. Entonces, el sentido de servicio, por ejemplo, imagínate que el médico estudie medicina solo porque va a cobrar un dinero. Se va a interesar por el bienestar de la persona, del paciente en el momento que lo está atendiendo, de tratarlo bien, difícilmente. Exacto. Y conocemos excelentes médicos, ¿no? Excelentes, que tienen una calidez y una calidad humana impresionante, ¿no? Eso se tiene que trasladar en todos los negocios. Sí. Y no importa si trabajamos con metales y con grasa. Con personas, ¿no? Son personas que se mueven en los vehículos. Así es. Ese es el punto, Sí. ¿no? Entonces, el sentido del servicio es un sentido muy importante. Nosotros en el negocio tenemos una manta que está de manera permanente que publica vacantes, porque estamos constantemente evaluando y constantemente seleccionando a nuestro personal. Okay. Que sean realmente personas que les interese, que les guste a lo que se dedican, sea un hojalatero, sea un mecánico, etcétera, ¿no? Porque es un elemento muy importante para que lo hagan de verdad con interés, con corazón, con gusto. Claro. De otra manera, estos detallitos de que quede bien el tornillo, de que el foco se encienda, de que no haga ruido el motor, etcétera, no lo hacen, ¿no? Sí. Entonces, estamos en esta constante búsqueda de personas y tenemos precisamente esas personas que les gusta, les aman su trabajo, ¿no? Y aparte es como un aliciente también hacia los que ya están ahí, ¿no? Así es. El hecho de decir, si no hago bien mi trabajo, hay una fila afuera que me puede reemplazar, ¿no? Sí. Entonces es el hecho de estar también ellos, estar al pendiente de lo que están haciendo, como tú lo dices, hacerlo porque aman lo que hacen. Y como siempre lo decimos aquí, cuando tú empiezas un emprendimiento, un negocio, un proyecto, lo que sea, con esa convicción de que te gusta lo que estás haciendo, a final de cuentas el dinero y la parte económica es una consecuencia de, ¿no? Pero es que, como tú lo mencionabas, que si lo haces al revés, o sea, si vas por algo buscando el dinero de primer objetivo, pues a lo mejor te va a llegar, pero ¿cuánto tiempo te va a durar ese éxito o ese resultado que obtengas, ¿no? A diferencia de que si eres constante con esta calidez del servicio y esta atención hacia tu cliente, lo demás llega por añadidura, Es al correcto. final de cuentas, ¿no? Así es. ¿Y cuánta falta le hace esa parte a los negocios hoy en día, ¿no? Se han vuelto tan... Yo creo que la era digital ha venido a beneficiar mucho a los negocios, pero también el dejarlo todo así como que, pues que se haga en automático, se pierde esta parte humana, ¿no? Sí, hay una ausencia a lo mejor de ese contacto entre el vendedor, por ejemplo, ¿no? Exacto. Sin embargo, yo creo que todo tiene una evolución que puede ser utilizada de manera
provechosa, ¿no? Por ejemplo, quien está vendiendo a través de un medio electrónico un producto, si atrás de ese producto hay personas que están haciendo ese producto con un gran esmero, quien está del otro lado de la pantalla, teléfono, computadora o lo que sea, cuando reciba el producto va a recibir un producto de muy buena calidad. Exactamente. ¿No? A lo mejor ya no está esa interacción tan física. Pero se percibe. Pero se percibe precisamente a través del producto. Exacto. Una taza bien hecha, lo que sea, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que tenemos que ir adaptándonos a los cambios que la vida misma va teniendo, pero yo creo que el principio sigue siendo el mismo y quiero volverlo a señalar, que es el tema del sentido del servicio, ¿no? Exacto. Sí, y como te lo decía, ¿cuánta falta le hace a muchos negocios? Justamente también ayer hablábamos en el podcast de la experiencia del usuario, ¿no? De cómo todo tiene que estar diseñado pensando en cómo lo va a percibir el usuario final, ¿no? Correcto. Y puede ser servicios o productos a final de cuentas. Sí. Entonces, y como tú lo decías, el hecho de apretar bien un tornillo y que evite un problema más grande o un ruido extraño en el motor o algo así, se percibe a final de cuentas, ¿no? El usuario lo percibe y dice, ay, traía un ruidito antes y ahorita que ya lo saqué del taller ya no lo trae. Sí. Entonces se siente satisfecho y se siente bien atendido y eso genera confianza a final de cuentas. Sí. Y hoy, lo decíamos ayer, hay muchos negocios que cómo les falta esa parte de poner atención en el servicio que les estás dando a los usuarios. Sí, 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 hay un negocio que conozco, de una persona que conozco, que alguna ocasión lo escuché de él, del dueño, y le decía a sus trabajadores, así déjalo, el cliente no sabe. Fíjate. Wow, dije, no te pases, o sea, y a mi gente le digo exactamente lo contrario. ¿Sí? El cliente no lo sabe, nosotros sí lo sabemos, Exacto. Eso no tiene por qué quedar así. Exacto. Corrígelo bien. Con mayor razón, ¿no? Porque tú lo sabes. Así es. Sí. Sí, digo, a mi negocio llegan vehículos, trabajamos en su mayoría para empresas, flotillas, particulares tenemos poco tránsito, sin embargo, también lo recibimos. Y cuando llegan vehículos nuevos de cualquiera de los dos medios, sean particulares o sean empresas, nos llegan, la primera impresión es, ¿qué es este desastre? Cablecitos amarraditos, el famoso alambre, los ¿no? puentes que hacen algunos, híjole, no, impresionante, ¿no? Sí. Tú puedes agarrar cualquier vehículo de los que ya tienen con nosotros tiempo y vamos corrigiendo todos esos detalles. Claro. Independientemente que nada más vino a una afinación, o que nada más vino a frenos, o que nada más vino a X, vamos corrigiendo todos esos detalles poco a poco. O en una sola entrada según la cantidad de problemas que puedan tener, ¿no? Claro. Eso es porque tiene que estar como tiene que estar, o sea... Sí. Y se da mucho en el sector automotriz, ¿no? Muchísimo. El hecho de que, ay, pues amárrale ahí y ahí queda, no pasa nada. Las famosas mexicanadas, ¿no? No, eso es terrible. O sea, sí, te digo, llegan con muchas situaciones, ¿no? Donde hacen cambios de piezas, hacen adaptaciones y digo, ¿qué necesidad hay? O sea, nosotros somos multimarca de entrada. El ser multimarca, muchas personas no lo entienden. Nosotros entendemos que el ser multimarca nos abre la posibilidad de las diferentes cantidades de piezas. Si un solo vehículo tiene miles de piezas, imagínate, muchas marcas. Sí, que no son exactamente iguales o no son compatibles entre sí. Exacto. Entonces, lo que tenemos que encontrar son piezas para el modelo, para la marca, para el tipo de vehículo que corresponda, que esté tratando, la pieza que deba de llevar. Eso, el nivel de dificultad es altísimo. Sí. Es altísimo. Si tú llevas tu vehículo a una agencia en donde nada más trabajan esa marca de vehículo, pues luego te tardan 3, 4, 5 días para que llegue la pieza. Exacto. Ahora, multiplícalo por los diferentes modelos, las diferentes marcas y además atendemos... versiones. No solamente atendemos gasolina, atendemos un porcentaje altísimo de vehículos diésel, gasolina, tenemos vehículos a gas y tenemos vehículos, ya atendemos también híbridos. Híbridos. Que son una parte del sistema. Generalmente los híbridos que tenemos son o gasolina o diésel con la parte eléctrica, ¿no? Órale. Pues qué padre, porque también eso habla de la adaptación que van haciendo como negocio, pues a lo que tú decías, ¿no? A cómo va evolucionando en sí el mundo y cómo va creciendo la tecnología. Y lo hablamos aquí siempre. A final de cuentas,
en cualquier tipo de negocio, en cualquier tipo de proyecto, si no te vas adaptando a los cambios que el mismo entorno te va generando, pues va a llegar un momento en que vas a morir, ¿no? Así es. Es como si ustedes se hubieran quedado, no, ¿sabes qué? Somos exclusivos de gasolina, ¿no? O de diésel. No te voy a aceptar eléctricos, ni híbridos, ni nada de esto. Pues va a llegar un momento en que se van a extinguir como Así es. negocio. La adaptación es de inicio a fin. Y constante, siempre. Es totalmente, es el pan de todos los días. Exacto. Nosotros cuando empezamos, te comentaba al inicio, hacíamos algunas cosas. La lógica que nosotros identificamos fue, estamos en una ciudad cuya población no excede los 300,000 habitantes, ¿no? La oportunidad de atención es mucho más reducida. Entonces lo que hicimos fue ampliar nuestro portafolio de servicios. Claro. Entonces, como empezamos prácticamente, estoy hablando de los primeros 6 meses que fueron acomodándose a varias cosas, pero nosotros prácticamente empezamos o iniciamos como un one stop. Es decir, cualquier cosa que se ocupe para tu vehículo, lo hacemos. O sea, ya sea de hojalatería, sea mecánico, sea eléctrico, electrónico, sea de vestiduras. Okay. Y bueno, eso conlleva a que tienes que tener también herramientas de las diferentes especialidades. Sí. Y personal con los conocimientos o la preparación o los preparas para las diferentes especialidades. Claro. ¿no? Te enfrentas a situaciones, por ejemplo, alguna ocasión le pagamos, llegó un mecánico con determinadas habilidades y una de ellas es que sabía trabajar el aire acondicionado. Okay. Pero él me dijo, ¿sabe qué? Yo nada más voy a estar aquí un tiempo, yo voy de paso. Me voy a quedar aquí tal vez no más de 3 meses, mi proyecto está de esta manera, me voy a ir a tal lado, ¿no? Oye, le digo, muy bien, no, pues adelante, o sea, en este inter que tú puedas estar aquí, me gustaría que me capacites a mi personal. Pues te doy tanto adicional. Nos pusimos de acuerdo y todo, y me dijo que sí. Se hizo la capacitación. Antes de que terminara la capacitación, como una semana antes, uno de los dos que estábamos capacitando, de los 2 trabajadores, se fue, ¿no? Primero. Después el segundo, que sí se quedó, que todavía estaba ahí, en el primer trabajo que le encargo, pues para empezar a ver que ya dominara. Aplicara los ¿no? conocimientos. Me contestó, o le contestó el supervisor, que sí lo podía hacer una vez que se le diera la categoría y se le empezara a pagar. Dices, oye, pero espérate, acabo de invertir durante casi 3 meses, que fueron 6 y 2 son 8, son 8 semanas que duró la capacitación. Le digo, pues apenas voy a ver cómo funcionas, compañero. Sí, ¿no? claro. Y te enfrentas a cosas así, ¿no? ¿Cómo nos adaptamos? Bueno, lo que pasó entonces es que tomamos un curso, bueno, lo tomé mi hermano, en este caso mi hermano, y él fue el que se certificó. Tenemos una certificación en aire acondicionado. Entonces, ahora quien le da la capacitación es mi hermano, a los trabajadores, sabes que mira, vas a hacer esto por esta razón y se acabó el asunto, ¿no? O sea, dije, bueno, pues entonces tenemos que ir buscando alternativas. Sí, ¿no? por supuesto. Y es complicado esto porque también se da mucho, hablábamos también el otro día de en qué momento saber que ya puedo contratar gente, ¿no? Y como tú lo decías, vienen estos miedos de, híjole, ¿sí le voy a poder juntar para pagarle? ¿O sí va a salir? ¿Qué va a pasar? ¿Sí me va a dar buenos resultados? ¿O me va a salir? Son muchas cosas, ¿no? Pero a final de cuentas tienes que entender, lo decíamos, una de las alarmas que puedes detectar para saber que ya necesitas más personal es, primero, tener bien definido para qué lo quieres, ¿no? O sea, no es como que, pues voy a contratar a alguien que me ayude. Y ya que lo tienes, pues a ver, ¿qué te pongo a hacer? Porque pues es un gasto innecesario entonces, ¿no? Sí. Sino decir, ok, estas van a ser tus actividades, que tú ya las conozcas para entonces poder supervisarlas. Eso me parece interesante, como tú lo decías, en tu caso, pues, se certificaron para entonces poder supervisar ese trabajo que se estaba haciendo y generar capacitación a final de cuentas también, ¿no? Y es parte del crecimiento que deben de tener todos los proyectos y todas las empresas. Así es. ¿no? La capacitación, que muchas veces aquí en San Juan me ha tocado platicar con varias personas que están en la industria y muchos se quejan de eso, de la capacitación, pero también volvemos al punto ¿no? De ya se capacitan y quieren inmediatamente generar una categoría pues más arriba. Y está bien que quieran eso, pero pues primero demuestra, ¿no? Que tienes las habilidades y que la inversión que se hizo en ti, pues sí va a dar resultados, ¿no? Así es. Si no, imagínate, ya tomaste el curso, pues órale, ya eres supervisor. Pues sí, pero si no lo sabes aplicar, los conocimientos que adquiriste,
Es correcto. De nada sirve que se esté invirtiendo en una capacitación y que tú quieras una categoría mucho más alta. Así es, ¿no? así es, exactamente. Pues te digo, son retos varios Sí. y bueno, en el camino, digo, ya estamos este año, si Dios lo permite, en octubre cumplimos ya 15 años. Órale. Ya de iniciado el proyecto. Y ya tiene algunos años, desde 2011, por ejemplo, sí, en 2011 tuvimos ya la certificación por parte de Isuzu. Somos un taller autorizado de Isuzu. Oh, qué bien. A partir de 2000, no recuerdo el año, ahorita debe tener como 8 o 6 años, que también tenemos la certificación de Ginos, también somos un taller para unidades Gino. La certificación que implica, o el ser un taller autorizado, lo que implica es que podemos atender unidades bajo garantía y los vehículos mantienen su garantía. Implica que recibimos capacitación de las marcas. Claro. Y bueno, muchas cosas más, o sea, la atención, el tiempo de respuesta de refacciones. Es lo que te dice el poder tener cosas, piezas, ¿no? Así es. Más fácil. Así es, entonces pues, estamos ahí, vuelvo a un poquito hacia atrás. Está el tema del sentido de la dirección del proyecto, ¿no? Que es tener un sentido claro del servicio, ¿no? Claro. Si vas a dar un servicio, ¿cómo lo vas a dar? ¿En qué condiciones? En cuanto a la capacidad y la capacitación de tu personal. Entonces tenemos que tener precisamente estas bases, de manera que cuando atendemos las unidades los atendemos sabiendo y teniendo el conocimiento del por qué y qué se va a hacer, ¿no? Por supuesto. Y algo muy importante que decías, o sea, esto me parece primordial lo que acabas de mencionar, ¿no? Tener bien el sentido de orientación hacia dónde vas con tu negocio, ¿no? Pero algo que mencionabas hace ratito y que me gustaría recalcar es esto de, y permitirte ir adaptándolo conforme vas avanzando, ¿no? Porque también hoy puedes generar una idea de negocio con una visión a futuro y que digas, en tantos años quiero hacer esto y quiero lograr esto, pero en el camino te vas encontrando con distintas cosas, ¿no? Y tampoco te puedes mantener así como que tapado y decir, no, yo voy enfocado a esto. Tienes que ir pivotando estas ideas, ¿no? O sea, tienes que decir, ok, esto lo puedo adaptar, o puedo cambiar esto y lograr más fácil ese objetivo, o llegar más lejos de ese objetivo que yo me tenía planteado en un principio, ¿no? Así es. Y que a veces también esa falta de dirección, esa falta de visión de los objetivos, pues hace que los negocios no duren mucho tiempo. Sí, cuando tienes claro el diseño, las características, la orientación de tu negocio, de ahí tienes que buscar que las necesidades periféricas se cumplan. Por ejemplo, yo no puedo decir que tengo un negocio de un horario de 9 a tales horas. Porque, ¿y qué pasa, por ejemplo, con mis usuarios que su vehículo anda en la calle trabajando y después de la hora de mi cierre o antes de la hora de mi apertura, el vehículo se descompuso? Exacto. Y hay que ir a levantarlo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, pues tengo que tener la flexibilidad de mi personal o del mío mismo, en donde pues hay que salir a levantar la unidad, ¿no? O hay que ir a ver en qué se puede ayudar, ¿no? Entonces, ¿qué se ocupa en mi caso? Para mí, yo ocupo, por ejemplo, que mi personal tenga flexibilidad. Exacto. Entonces, tenemos que trabajar como en cualquier otra disciplina que podría ser, por ejemplo, la deportiva, ¿no? Pues tienes que estar entrenando constantemente el músculo de manera que se mantenga con la flexibilidad necesaria, ¿no? Para hacer el split. Exacto. Exacto. Sí. Entonces, eso no siempre el personal, no siempre el resto de la gente lo va a... ¿Por qué? Porque la gente visualiza e idealiza cosas. Sí. Horarios, el menor esfuerzo, y entonces eso hace que tu requerimiento de ti mismo, de las condiciones del establecimiento, del lugar físico de trabajo, del personal, de las herramientas, tengan flexibilidad. Claro. Entonces tienes que estar trabajando constantemente en eso para mantener lo primordial, ¿no? Exacto, y bien lo dices, es un trabajo constante, ¿no? Totalmente. O sea, no es como que digas, bueno, platico con ellos esta semana y lo vamos a practicar y ahí para cuando se ocupe, ¿no? Sino es estarlo reforzando constantemente. Así es, y los clientes no son iguales. Exacto. O sea, cada cliente tiene una necesidad distinta, tiene procedimientos incluso distintos. Sí. Y yo lo que les digo a los clientes, en cualquier caso de tu procedimiento nosotros tenemos que adaptarnos, punto, Sí. ¿no? Es que yo lo quiero primero de esta manera y después de esta otra forma, arréglame primero el vehículo, primero mándame la cotización, o hazme el desglose, no me hagas el desglose. O sea,
Entonces, imagínate todas las variables que podemos tener. Claro. No, son altísimas. Claro, y esa parte también me gusta mucho y lo quiero recalcar. Te tienes que adaptar a tus clientes. Es una ¿no? adaptación. O sea, no es... puedes crear un modelo de negocio y tener tu base, Sí, claro. pero a final de cuentas tienes que ser flexible tú también en esa parte, ¿no? Porque si no, pues pierdes clientes. O sea, alguien va a decir, pues si tú no te adaptas, me voy con el que sí. Si me acepta, como tú dices, todas estas cosas que pueden parecer básicas, pero a final de cuentas te generan pues unos trabajos importantes, ¿no? Porque es saber qué quiere cada cliente, las especificaciones, las formas de trabajo, las formas de pago, las formas de... todo esto que conlleva y que lo vuelve interesante, me imagino, ¿no? Así es. Sí, el conocimiento, vuelvo al tema, el conocimiento de tu negocio te debe de llevar precisamente a hacer todo este análisis, ¿no? Claro. Por ejemplo, una empresa de seguridad privada. El personal de seguridad, quien está cuidando la empresa, quien está cuidando el fraccionamiento, normalmente no son tan flexibles. ¿Por qué? Porque si el procedimiento dice no pasa si no está registrado previamente, pues no pasa y punto, ¿no? Exacto. O sea, habrá casos en donde la flexibilidad sea menos permitida y en otros donde se requiera más. Claro. Pero lo que te manda no es cómo lo quiero hacer, sino hacia dónde estás orientado, qué es lo que demanda el mercado. No puedes ir, luego le digo a los muchachos, ¿no?, en el taller, es como, por ejemplo, salir a la calle en un día súper caluroso, estamos a 37 grados, por ejemplo, y a ver, salta a vender café caliente, ¿no? O sea, el mercado te demanda algo, entonces es la orientación hacia donde tienes que ir, es hacia donde el mercado te está pidiendo. Claro. Y si el mercado está pidiendo en el nuestro, te está pidiendo flexibilidad, pues entonces tenemos que ser flexible. No hay más, ¿no? Exacto. O mueres. Es la realidad, ¿no? Así es. Si te aferras a que digas, no, es que esto se tiene que hacer así, pues va a llegar un momento en el que pues, el mismo mercado te va a ir rechazando. Así es. ¿no? Vas a decir, pues no eres flexible, pues con permiso, porque viene otro que sí quiere aceptar esa flexibilidad. Así es. Y hoy en día, pues la competencia está a la orden del día, ¿no? También. Oye, pues ya para ir cerrando, platícanos ya un poquito más de logística automotriz, dónde te encontramos, cómo los podemos contactar, si las empresas o alguien nos está viendo, pues también que se pongan en contacto contigo para que les empiece a dar servicio, les des atención y pues se vayan súper contentos. Claro que sí. Bueno, nosotros estamos en Río Moctezuma número 7, en la colonia San Cayetano, aquí en San Juan del Río, en la avenida más transitada de mayor comercio. Exacto. Estamos ahí exactamente en la esquina ya para llegar a Paseo Central, a un lado de la gasolinería, y del lado derecho está muy identificado. Excelente. Estamos de lunes a viernes de 9 a 18 horas y sábados de 9 a 14 horas. Y cualquier cosa que se les ofrezca, pues les doy el número telefónico del taller, que es 427-272-8539. Okay. Un tema interesante para quien nos escuche de empresas, de flotillas. Podemos darles una revisión de sus unidades, un análisis general y global. Diagnóstico. Un diagnóstico global de sus unidades, sin costo, sin compromiso. Hacemos una evaluación general de las unidades. Ya si en un determinado momento quieren hacer algo diferente, bueno, lo platicamos y vemos cómo lo resolvemos, ¿no? El punto aquí es que sus vehículos estén finalmente trabajando el mayor tiempo posible en la calle. Claro, ese es el interés de la industria. Y eso está padrísimo porque me ha tocado ver empresas que ya tienen como sus servicios, pero no están contentos. O sea, híjole, es que pues lo mandé al taller, pero no quedó y a los 3 días lo tuve que regresar y perdí un vehículo y todo eso. Entonces, pues esa oportunidad ahí está, digo, si quieren revisar sus flotillas, pues ahí está el diagnóstico gratis y bueno, ya pueden llegar a un acuerdo de trabajo o cualquier cosa, pues para que sus unidades, como bien lo decías, estén trabajando el mayor tiempo posible. Sí, hasta en eso, en los clientes también existe el miedo, ¿no? Sí. ¿Y qué tal si no funciona como yo quiero, no? Es muy sencillo, manden un solo vehículo. Nada más uno. Hagan la prueba. Hagan la prueba, estén con ese vehículo. Tienes 10, los otros 9 déjalos donde estén. Exacto. Mándame uno, atendemos uno, pruebes 1, 2, 3, 4, 5 veces. Empieza a hacer un comparativo de la duración de los trabajos de uno y otro, de todo el contexto del servicio y va a pasar lo que pasa con todos mis clientes. O sea, las grandes cuentas que tenemos empezaron así exactamente, con un solo vehículo. De a poquito. Pues Sin problema. Ahí está la oportunidad, como dice Julio,
está el miedo, pero bueno, también están las oportunidades de empezar a probar y de que ellos mismos se den cuenta y que digan, no, pues sí me conviene de este lado. Así es. ¿No? Excelente, Julio. La verdad es que, pues, gran charla con muchos mensajes muy puntuales que me parecen importantes para que la gente los escuche. Y el que más me gustaría recalcar de todos los que nos diste, que son muy valiosos, pero me gustaría recalcar más el de la edad. O sea, de verdad, yo me he encontrado con gente que me dice, es que yo ya ¿qué hago? Híjole, mientras sigas vivo puedes hacer muchísimas cosas, ¿no? No hay edad y hay casos de gente multimillonaria que empezó mucho más grande y entonces la intención y la idea y el mensaje sería, pues no te rindas. Siempre hay haber un momento para que puedas conseguir tus sueños. Sí, yo creo que si el objetivo, y es lo que al inicio yo comentaba, si el objetivo es hacer dinero, te vas a frustrar rapidísimo. Exacto. Yo creo que más bien aquí valdría mucho la pregunta siguiente: ¿qué es lo que a ti te gusta? ¿Qué es lo que te apasiona? Exacto. ¿En qué podrías hacer que tú digas, aquí podría estarme 2, 3, 4, 5 años intentándolo y me va a seguir gustando? Exacto. Puede ser un tema de cocina, puede ser un tema de venta de artículos, de ropa, bueno, realmente el comercio es amplísimo, Claro. las posibilidades son muchas. Exacto. Y con esto cierro. Hace algunos años, yo todavía no me dedicaba a mi negocio, conocí a un judío en México, y tenía bodegas y bodegas y bodegas. Te estoy hablando de que eso fue en el 90 y tantos, que una de los muchos tiempos que hemos vivido como país en crisis. Y le decía, oye, yo veo tus bodegas llenísimas y se van a llenar más, me dice. Y ya resulta que cuando empiezo a platicar con él, él no era dueño de ninguna bodega, nada más rentaba. Ah, ok. Y dice, y ahorita ya voy a rentar aquella otra, y me señala, y eran unos bodegones impresionantemente largos, ¿no? O sea, te estoy hablando de lugares tan grandes que para moverte, pues te tienes que salir a tomar el carro y moverte a las otras naves, ¿no? Y le digo, oye, pero con el tema de la crisis, dice, no, hombre, o sea, para mí es fenomenal, para mí es mejor. ¿Por qué? Dice, porque nadie quiere tener tener almacenes propios, y entonces subcontratan. ¿Qué entendí de ahí? Lo que entendí es que en toda circunstancia hay la otra cara de la moneda que es aprovechable, ¿no? Exacto. Siempre está la oportunidad. Siempre. Y hay, justamente el otro día, ahorita que mencionaste esa frase, el otro día platicábamos hay un español que se llama Eugeo Lehr, tiene muy buen contenido, y él habla de una teoría que se llama entre el caos y el orden. Sí. ¿No? Entonces, y habla un poco de eso, ¿no? De que siempre te debes de mantener con un pie en el caos, digamos, como pensando, como viendo cómo salir, cómo hacerle. Te mantiene vivo eso. Y el orden también para, pues, mantener ese balance, ¿no? Y la verdad es que está padrísimo. Así es. Pues, Julio, muchísimas gracias. Al contrario, qué bueno un gustazo. que viniste, y ojalá hayas disfrutado esta charla, tanto gracias. como nosotros, y que la gente, pues, se quede con esos mensajes y con ese aprendizaje, ¿no? Cómo no. Y claro. pues bueno, ya para cerrar, Julio, como te decía, nos gustaría que nos dejaras una frase escrita que, pues, para ti represente algo, que para ti sea significativa, o que uses constantemente, o que en algún momento te haya servido, ¿no? Okay. Porque esas las vamos coleccionando en un lugar especial y las vamos compartiendo con la gente también, pues, para que les sirva de inspiración. Muy bien. ¿Vale? Entonces, Claro que sí. te dejo esto. Gracias. Y pues mientras tú nos regalas tu frase, yo nada más recordarle a la gente que, pues, seguimos haciendo contenido para todos ustedes. Estamos creando muchísimas cosas, estamos creando muchísimos videos, estamos buscando información constante, nos estamos capacitando, pues con la única intención de eso, de traerles a ustedes este contenido para que les ayude en algo. Si quieren crear un proyecto, si ya tienen un proyecto y quieren mejorarlo, si quieren cambiar su forma de vida, pues bueno, ojalá que lo que hacemos les pueda ayudar un poquito. Y lo único que les pedimos es que también nos ayuden a seguir creciendo y a seguir creando nuestros sueños. ¿Cómo? Pues con un like, compartiendo, suscribiéndose a nuestros canales, siguiendo todo el contenido que estamos haciendo, compartiéndolo con amigos, con familiares, con compañeros de trabajo. Porque de verdad la única intención que tenemos es ayudar. Y bueno, pues también para los negocios y eso, tenemos diferentes servicios, diferentes cosas en las que les podemos ayudar a que su negocio se fortalezca y a que puedan llegar a un mercado más grande, que puedan crecer y que puedan ampliar sus negocios. La verdad es que les agradecemos a todos los que ya nos siguen, y pues que nos sigan compartiendo, que nos sigan dejando sus comentarios, porque eso para nosotros es la motivación de seguir creando todo esto que hacemos para ustedes. ¿Listo, Julio? Listo. Excelente, pues a ver, la vamos a mostrar aquí a cámaras, y si nos ayudas a leerla. Sí, dice, esfuérzate y sé valiente. Excelente. Frase concisa, pero que tiene mucho contenido.
y frase bíblica, por supuesto. Exactamente. Y que hace mucha falta a veces, ¿eh? Así es. Eso cambia mucho la percepción de las personas. Es correcto. Excelente, Julio. Pues, y ya ahora sí para finalizar, pues la otra tradición que tenemos en este programa, que es que pues, nos nomines a alguien, que invites a alguien a que venga aquí a charlar con nosotros. Ok. Pues yo invitaría a la tanatóloga Janet Altamirano. Excelente. Mi esposa. Muy bien, sí, la verdad es que no hemos tenido a una experta en ese tema. Estaría yo creo que bastante interesante. Que viene bien, creo, con toda esta época complicada que vivimos en estos últimos 2 años. Sí, la realidad es que para bien, o por el otro lado para mal, pero bueno, sí, el tema de la pandemia, entre otras cosas, ha traído otras necesidades, pero también creo que nos trae a la oportunidad que yo visualizo en esto, es que había una falsa idea. Sí. La idea de yo no necesito un terapeuta porque no estoy loco, no, pues la terapia no es para estar loco, para los locos. Para eso, ¿no? Entonces ahora yo creo que sí nos sensibilizamos un poco, ¿no? Porque todos perdimos a un familiar o a un amigo o a un conocido, o más cercano o menos o no. Y creo que eso nos ha sensibilizado un poco y somos más conscientes ahora de que necesitamos ayuda, ¿no? Claro. Y bueno, en ese sentido, pues mi esposa se las pinta sola con eso. Excelente, pues ya está más que nominada. Aquí le esperamos en nuestras instalaciones para que venga y nos platique, porque mucha gente no sabe qué es esto de la tanatología. Entonces, que nos cuente un poquito de qué se trata, que nos cuente cómo puede ayudar a las personas y pues que nos platique ahí toda su historia también, ¿no? Así es. Excelente, pues muchísimas gracias, Julio. ¿Algo más con lo que te quieras despedir ya para cerrar? No, pues nada más para agradecer a todos ustedes que nos están haciendo favor de ver, darles las gracias por su tiempo, espero que haya sido de utilidad y bueno, independientemente del tema del negocio, del taller que tenemos, el cual por supuesto está abierto para incluso dudas o alguna consulta que ustedes tengan, con todo gusto, no es necesario que me lleven los vehículos. Sin embargo, también si en algo les podemos apoyar con respecto al emprendedurismo, pues con todo gusto. O sea, México ocupa, diría nuestro presidente de la Concanaco, no se ocupan nada más de 1 millón de nuevos trabajos, necesitamos 1 millón de nuevos empleadores. De nuevos proyectos, que además den trabajo, den empleos, ¿no? Sí. Es muy importante, entonces con todo gusto, o sea, lo que es más, quieren dedicarse a la mecánica, platiquemos y pongan su negocio, o sea, no tengo ningún problema, ¿no? A mí no me pasa, fíjate que ese es un detalle, a muchos mecánicos no les gusta platicar con otros mecánicos, no sé por qué razón. Digo, si alguien quiere poner un taller, platiquemos y pónganlo, o sea, no tengo problema. Con todo gusto. Esa es la actitud y eso está padrísimo. Claro que sí. Entonces, pues muchas gracias, Julio. La verdad es que disfrutamos mucho esta charla, como te dije, con muy buenos mensajes y que ojalá que a la gente le sirvan de algo y pues que se animen a crear ya sus propios proyectos. Así es. ¿No? Porque tanta falta nos hacen aquí en San Juan y en México. Y en México, así es. Excelente. Pues muchísimas gracias a todos ustedes, amigos. Nos despedimos y ojalá que hayan disfrutado muchísimo de esto que fue Charlas con Impulso. Enfoque Coyotel, agencia digital más foro, donde te apoyamos a aumentar tu confianza, enfocar tus metas, ayudándote con el uso de la tecnología a mejorar tus ventas y lograr o superar tus objetivos. Todo a través de cursos, talleres, conferencias, podcasts y más.